Primero que nada debemos de entender cómo se queman los polímeros. Cuando un polímero se inflama, pasa por diferentes etapas. La primera de ellas es la pirólisis. La pirólisis es cuando este polímero, ya sea por una degradación o por una exposición larga al calor, se empieza a gasificar y estos gases se empiezan a desprender de la superficie del cable o del polímero que estemos teniendo. Principalmente la aplicación que tienen los retardantes de flama son cables. Entonces, se genera una nube como lo podemos ver en la imagen. Posteriormente, la ignición es cuando tenemos, ya sea por una energía externa o por la misma temperatura que se tiene en el ambiente, la generación de una llama que va a encender estos gases que se encuentran en la parte gaseosa de la pirólisis. Y finalmente va a llegar a la combustión, donde ya lo que está alimentando la combustión como combustible es el polímero, que puede ser PVC, polietileno, polipropileno, etcétera, para finalmente llegar a la propagación de la llama. En esas diferentes etapas debemos de entender cómo funciona el mecanismo en el cual se está quemando el plástico, para también entender cómo van a actuar cada uno de los mecanismos al momento de que tratemos de evitar que se quemen o retardar que se vayan a quemar. ¿Cuáles son los factores que van a determinar que un polímero sea más o menos inflamable que otro? Primero que nada, la composición química. Un PVC tiene propiedades autoextinguibles porque al momento de degradarse con el calor, este libera cloro, lo que va a actuar para evitar que se siga propagando la llama y la combustión. Mientras que polímeros apolares como el polietileno o el polipropileno, al ser únicamente enlaces de carbono, hidrógeno y carbono, carbono, tienden a ser más flamables y a prenderse con una mayor rapidez. El contenido de halógenos también es importante y vamos a analizar más adelante durante la presentación cómo es que actúan para retardar la llama dentro de los polímeros. El contenido de aditivos, algunos PVCs que contienen plastificantes o algunos aceites para mejorar la lubricidad, van a tender a hacer que el polímero sea más inflamable y pueda aumentar esta propiedad. También la estructura morfológica del polímero, como es la parte amorfa o la parte cristalina, va a ayudar a que el polímero pueda quemarse o pueda degradarse con una mayor rapidez. El peso molecular nos habla mucho sobre esta parte de la pirólisis. Entre un polímero tenga una menor cantidad de peso molecular, vamos a tener una mayor tendencia a quemarse y finalmente su forma geométrica. Las superficies delgadas, porosas, pueden llegar a aumentar la exposición al oxígeno y finalmente el riesgo a que se pueda encender. También hay que entender cuáles son las normativas clave que debemos de superar al momento de hablar de una retardancia de llama en los plásticos. Las más famosas son estas tres: la UL 94, la ISO 4589, que es la prueba del índice límite de oxígeno, y la CTM E1354, que es la prueba de cono calorimétrico. La prueba de la UL 94 también se le conoce como la prueba de flama vertical. Como podemos ver en el video, vamos a asegurar tres propiedades muy importantes: la autoextinción de la llama, la generación de gotas y también si se va a generar algún tipo de combustión previa a la exposición. La UL 94 va a clasificar los materiales en cuatro diferentes categorías. La V0, la cual en el video podemos observar justamente cómo se está quemando y genera una capa carbonosa. Finalmente, la V2, que estamos generando también esta autoextinción dentro de los primeros 30 segundos, pero nos está generando un dripping. Y finalmente, la que no está categorizada, donde el polipropileno únicamente se está quemando. La V1 es una categoría intermedia entre la V0 y la V2, justamente porque nos permite 30 segundos de autoextinción, pero no permite el goteo a diferencia de la categoría V2. Un factor importante en esta categoría de las pruebas de flama vertical es que el espesor que va a tener la probeta va a influir muchísimo en el resultado. Probetas más gruesas van a tener pues una oportunidad mucho más sencilla de acreditar la prueba, mientras que las probetas más delgadas o con un menor espesor van a tender a quemarse mucho más rápido.
Posteriormente tenemos la prueba del índice de límite de oxígeno. ¿En qué consiste esta prueba? La prueba del límite de oxígeno es colocar una probeta a su combustión mientras hace pasar un flujo de aire con una mayor o menor concentración de oxígeno. Esto nos asegura que de acuerdo a las propiedades retardantes que va a tener el material, a una determinada concentración de oxígeno en el aire, la llama no se va a propagar. Normalmente la concentración del aire dentro de nuestro sistema es aproximadamente de un 21%, pero se aumenta para asegurar que no se va a autoextinguir que no se va a inflamar el polímero al momento de que se va propagando la llama. A un mayor índice límite de oxígeno se considera que el polímero tiene mejores propiedades retardantes y esta es una variable que también influye. Y por último tenemos la ACTM E1354, que es la prueba de cono calorimétrico. ¿Qué sucede en esta prueba y qué variables queremos evaluar? Principalmente se coloca una probeta del polímero, tiene medidas determinadas, justamente dado a que es una norma con un método normalizado. Entonces se coloca y pone a combustión la probeta plástica para poder tomar diferentes valores, principalmente la tasa de liberación de calor. Esta tasa de liberación de calor nos permite poder monitorear cómo se va quemando el polímero y cómo se está liberando ese calor. No olvidemos que la combustión es una reacción altamente exotérmica y agresiva. Mientras que el polímero se esté quemando, vamos a tener diferentes liberaciones de energía y esto va a ser importante porque al momento de que hablemos de un retardante de llama, podemos ver cuánto tiempo se retarda esa liberación de calor y también hacerla mucho menos agresiva. Por último, por esta sección vamos a entender cómo se quema el PVC. El PVC por propia tendencia se degrada con el calor. De hecho, uno de los aditivos principales que va en la fórmula de PVC son los estabilizadores térmicos. Pero cuando el PVC se quema, sucede el mismo mecanismo. El cloro se empieza a desprender formando ácido clorhídrico en el entorno donde se está quemando el PVC. Este contenido de cloro, que es aproximadamente un 56% de la fórmula que tiene el policloruro de vinilo, va a actuar como un sistema ya retardante, por lo cual podemos considerar que el PVC ya es autoextinguible por sí mismo. El problema que tiene es que es tendiente a emitir gases tóxicos y humos, y esto también es una parte regulada que tenemos que buscar contrarrestar con algunos sistemas retardantes o sinergistas que se adhieren al PVC para evitar estos problemas. Ahora, ya que entendemos un poco cómo se queman los polímeros, vamos a entender dónde y cuándo actúan. Vamos a tener principalmente dos fases. La fase gaseosa, que va a estar compuesta por los gases de pirólisis, y la fase condensada, que ya va a ser donde vamos a tener el polímero, que en este caso es el PVC. Los retardantes de flama que van a actuar en la fase gas normalmente van a ser aquellos que contengan halógenos. Los compuestos que actúan en fase condensada o sobre el polímero van a ser compuestos fosforados o nitrogenados, mientras que los de enfriamiento también van a actuar en esta fase condensada, pero van a tener un mecanismo principal diferente y que los va a caracterizar. ¿Cómo actúan los retardantes de flama en fase gaseosa? También se conoce que su mecanismo son por interrupción de radicales libres. Cuando el polímero se quema, se van a generar radicales de hidrógeno, hidroxilo y oxígeno que son altamente reactivos al momento de que combustionan. Cuando este material, que son los compuestos halogenados, son integrados a la matriz polimérica o en su defecto el PVC cuando se empieza a quemar, que empieza a soltar ácido clorhídrico, vamos a tener la formación de el radical haluro que se está formando, que en este caso sería el cloro con el radical hidrógeno, y este va a empezar a reaccionar con los radicales libres que se generan por la descomposición del polímero, generando radicales menos reactivos y estabilizando la reacción. Los más famosos son el de cabromo, como lo tenemos en la presentación, y son los más efectivos, dado a que podemos alcanzar una clasificación V0 de acuerdo al OL94, con una dosificación entre el 8 y el 15%.
¿Cuál es el problema principal con este tipo de retardantes? La generación de humos tóxicos, ya que finalmente estamos generando ácido clorhídrico o ácido bromhídrico para poder contrarrestar la reacción en cadena que tienen los gases de pirólisis. Posteriormente tenemos la fase condensada, también se le conoce como capa carbonosa o un mecanismo físico. ¿Qué sucede? Cuando un compuesto fosforado o nitrogenado se quema, se va a deshidratar y se va a empezar a carbonizar, lo que nos va a generar una capa carbonosa alrededor de la superficie plástica. Esta capa carbonosa va a actuar como una barrera física que va a impedir que el comburente entre a la reacción y que la reacción no libere calor. Por lo tanto, también va a generar una barrera a la emisión de humos que se pueden generar por la combustión del plástico. Este principal mecanismo lo podemos también ver de manera muy referenciada en los platos de melamina que venden en el supermercado. Cuando se ponen, por desgracia, a una flama directa, por principio no se queman, sino que se van formando diferentes capas que evitan que la combustión se dé. Dentro de la dosificación podríamos que considerar que son el segundo lugar de los más eficientes, pero por su dosificación ya van en una cantidad entre un 20 y 35% de la fórmula. El mecanismo de enfriamiento también se le conoce como el mecanismo de absorción de calor. Aquí vamos a tener dos principales protagonistas, que es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Ambos reaccionan de manera muy similar y van a generar justamente óxido de aluminio u óxido de magnesio respectivamente. Este óxido nos va a ayudar a generar una cierta capa carbonosa, pero no es su mecanismo principal. Como podemos observar, van a generar agua. Esta agua con la energía se va a vaporizar y nos va a ayudar a enfriar el sistema y a extinguir la reacción. El problema de este tipo de mecanismo es que necesita una alta dosificación, entre un 40 y un 60% de la fórmula, lo que ya se considera como una carga y afecta las propiedades mecánicas del polímero. Ahora entendamos por qué el trióxido de antimonio está jugando un rol tan importante. ¿Qué es? Pues el trióxido de antimonio es esta sustancia química que podemos ver en la imagen, es antimonio ligado con oxígeno y va a ser un principal sinergista para retardantes halogenados. ¿Por qué es tan importante? Porque va a ser muy buena sinergia y va a potenciar de manera adecuada los beneficios que va a tener un retardante de llama halogenado y también va a contrarrestar las desventajas que tiene. En este caso, como pudimos ver anteriormente, la activación térmica del sistema nos va a generar ácido clorhídrico en el caso del PVC, ácido bromhídrico en caso de que utilicemos compuestos brominados. Y cuando el átomo se calienta, va a reaccionar con este ácido y nos va a generar estos cloruros o bromuros de antimonio que nos van a ayudar a generar productos más estables y van a neutralizar los radicales OH, lo que nos va a ayudar a desacelerar la reacción y por ende también al momento de que estos gases son más densos, no se van a liberar de manera tan abrupta que si únicamente tuviéramos el ácido clorhídrico actuando, lo que también nos va a ayudar a reducir la cantidad de humos emitidos. De manera indirecta, estas sales de cloro y bromo que se forman de antimonio van a absorber la energía que se va a generar. Actúan como un proceso endotérmico, lo que va a enfriar poco a poco el sistema y estos haluros volátiles y densos va a ayudar a aislar la superficie que tenemos del plástico del oxígeno atmosférico y que poco a poco va a ir alimentando la reacción. Y por último, pues da un efecto sinérgico, como lo expliqué hace rato. Nos va a ayudar a contrarrestar las partes negativas de un compuesto halogenado, pero también va a potencializar sus beneficios al momento de integrarlos a formulación. Pero si es un retardante tan bueno, ¿por qué estamos buscando cambiarlo o sustituirlo dentro de la formulación? Aquí vamos a tener tres factores principales, pero el más importante es el costo y la disponibilidad. La volatilidad que tiene el precio actualmente en el mercado del trióxido de antimonio está muy variable, pero la tendencia es a la alta.
la formulación por todos los beneficios que tenía, el día de hoy ya no lo es. Además de que hay un tema de poca oferta por las regulaciones de China, que es el principal productor de los productos de antimonio. También de una manera secundaria, pero no menos importante, vamos a tener una tendencia ecológica a ya ir a sistemas libres de halógenos y también regulaciones que nos van a solicitar no incluirlos dentro de la formulación. Pero ¿qué hay que considerar al momento de sustituir el trióxido de antimonio con estas alternativas y reducciones? No va a haber un retardante de llama o un sinergista retardante de llama que vaya a hacer lo mismo que el trióxido de antimonio. No existe una sustancia que haga una sinergia tan buena como lo hace el dióxido de antimonio y por lo tanto tenemos que considerar la reformulación de nuestros compuestos para poder llegar a las categorías que nos solicitan las normas. Una parte son los reemplazos optimizados de ATO en compuestos de PVC. Hay sinergistas de retardante de llama que ya no tienen un 100% de trióxido de antimonio, sino que ya vienen en una consideración aproximada del 50% combinado con otros factores como pueden ser compuestos fosfinados o nitrogenados que ayudan a mantener las propiedades retardantes del PVC y tener los beneficios del átomo. Pero a final de cuentas estamos considerando algo muy importante. Siguen conteniendo ato y es una materia prima de estos materiales, lo cual a la larga puede ser no una solución tan viable al momento de tratar de sustituirlo. Otra opción que también se está revisando son las epiolitas funcionalizadas como son los Addins Clay o los Addins Fireproof de Tolsa. ¿Cómo funcionan? Van a contribuir a generar una capa carbonosa que nos va a ayudar a evitar que el oxígeno siga siendo alimentado al sistema y a evitar la propagación de humos dentro de él. Recordemos, aquí en el PVC debemos de generar un sistema lo suficientemente balanceado para no impedir que el cloro sea liberado de la matriz. ¿Cuál es la diferencia entre los Addis Clay y los Addis Fireproof? Principalmente, ambos son cepiolitas con una morfología fibrilar que va a ayudar a la dispersión dentro de la matriz polimérica. Pero la parte del Fireproof nos va a ayudar a que va a estar soportado sobre partículas de vidrio que nos va a dar una capa carbonosa mucho más cerámica y resistente, lo cual nos va a ayudar a poderlo implementar en lugares donde esta propiedad sea buscada. Pero no olvidemos, debemos de generar un balance para que el cloro que va a autoextinguir la llama pueda ser liberado en el momento en el que el PVC se vaya a quemar. Ahora, vamos a tener algunas alternativas dentro de la fase condensada y esos son los compuestos fosfinados, como la línea Exolit de Clariant. Recordemos, estos van a actuar generando una capa carbonosa, ya van a ser más competitivos en precio de acuerdo al precio de lo que el ATO tiene actualmente y debemos de ser muy cuidadosos al momento de adicionarlo porque como lo comenté, una capa carbonosa lo suficientemente densa o reforzada va a evitar que el mecanismo del PVC entre dentro de la acción para evitar que la llama se propague. También vamos a tener consideradas las propiedades de enfriamiento. ¿En qué momento es óptimo utilizar hidróxido de aluminio y en qué momento es óptimo utilizar hidróxido de magnesio? El hidróxido de aluminio, en su reacción de descomposición en la cual se activa su mecanismo, se da aproximadamente a los 200 grados. Por lo tanto, si nosotros estamos fabricando aplicaciones donde llegamos a superar esta temperatura o nos acercamos a esta temperatura de descomposición, estaríamos activando el mecanismo dentro del proceso de extrusión o inyección. Por lo cual, para este caso, se considera de mejor forma utilizar un hidróxido de magnesio que la temperatura de descomposición va a estar ligada a los 300 grados Celsius. También es importante considerar los hidróxidos de magnesio especiales como toda la línea de Kizuma 5 de Kizuma, donde vamos a tener principalmente una morfología especializada con forma de platos hexagonales que nos van a ayudar a la dispersión, un tamaño de partícula óptimo y también diferentes coatings protectores que nos van a ayudar a que esta dosificación que va del 40 al 60% de la fórmula no afecte a las propiedades mecánicas del material.
¿qué podemos concluir o a qué podemos llegar? Vamos a tener sinergistas funcionales que van a seguir conteniendo ato y nos van a ayudar a tener diferentes concentraciones de ato en la matriz. Entonces, vamos a tener justamente el mismo problema de que van a tener ato considerado dentro de la formulación. Y va a ser un reemplazo que no va a ser uno a uno, puede llegar a ser de 1 a 5 o 1 a 2 partes de lo que estamos considerando la formulación del PVC. También vamos a tener ya sinergistas funcionales sinato, como son las arcillas modificadas de Tolsa, que también van a tener un coating protector que nos van a ayudar a mejorar la dispersión dentro del sistema y también a tenerlo presente para tanto sistemas halogenados como es el PVC, como libres de halógenos como son los compuestos de polietileno, poliolefinas o de otras resinas de ingeniería. Vamos a tener presentes alternativas de fase condensada, como son los Exolit OP de Clariant, y también alternativas en la parte de enfriamiento, como son el trióxido de aluminio o el Kizuma 5, que es hidróxido de magnesio. Que es importante seguir teniendo en consideración que todas estas alternativas no son sustituciones uno a uno y van a conllevar un trabajo de reformulación y recertificación de materiales porque algo igual que el átomo no existe y no nos va a permitir tener las mismas sinergias que tiene con un compuesto halogenado. Y bueno, pues en esta parte, pues los invito a seguir poniendo sus preguntas en el chat y les agradezco la presentación.